Un cordial saludo para todos nuestros televidentes del canal Filadelfia Televisión, el número 3, y para aquellos que nos ven en Facebook, en YouTube. Ahí estamos entonces, siempre dispuestos para ustedes en el café de la tarde. Estamos transmitiendo desde Filadelfia Caldas. Hoy no estamos transmitiendo desde el canal, estamos transmitiendo desde el restaurante Dogma, restaurante que queda en todo el Parque de Bolívar, acá en Filadelfia Caldas. Encuentras toda clase de platos, también se celebran fechas especiales y para servicio a domicilio puedes marcar el 323-332-0675. Repito, 323-332-0675. No lo olviden, restaurante Dogma. En este momento nos encontramos con unos invitados muy especiales. Ellos son el exdocente, el profesor Jairo Gallo, Jairo Alberto Gallo, y nos encontramos también con una persona que es integrante de un resguardo indígena allí en San Pablo, comunidad de Supía. Él es Rubiel Antonio Mendoza y pues es pertinente que le hagamos la presentación también porque él pertenece a una etnia indígena, como ya les comenté, en Verachamí, y vamos a saber mucho también acerca de esta etnia que a mí me parece tan bonita y tan interesante. Buena tarde, profesor Jairo, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buena tarde. Muy agradecido por la invitación, Johnny. A usted, profesor, por venir y muy buenas tardes, Rubiel Mendoza. ¿Cómo has estado? Y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los que nos están viendo hasta ahora. Soy Rubiel Mendoza, como ya dijo ella. Pertenezco al resguardo de origen colonial Cañamomo Loma Prieta, que está entre Supía y Río Sucio. Y vengo aquí a este conversatorio muy agradecido por la invitación y muy rico también el jugo de restaurante Dogma que queda aquí en la plaza principal de Filadelfia Caldas. Vengo a aprender de ustedes y ojalá pueda aportarles. También hacemos la invitación a una persona que nos pueda aportar, que de pronto nos diga los errores que de pronto podemos tener en estos momentos y que venga y nos aporte y nos haga la aclaración para nosotros aprender, porque la idea es esa. Bueno, este programa es muy espectacular, les cuento, porque vamos a tener un tema muy maravilloso que de pronto pues tiene muchas variantes, enfocándolo desde el ámbito, si se aplica o no se aplica. Vamos a hablar de la justicia. Y Johnny, para Claro que sí, recordarle profesor. que a los televidentes que nosotros teníamos una conversación sobre el tema de antemano. Eh, Veníamos con una serie de programas y vamos a hablar acerca de la justicia porque estábamos hablando de Platón, de Sócrates, y entonces cogimos el tema la justicia a raíz de que para Platón la justicia era todo. Platón decía que la justicia venía del alma, según la mente. Entonces, la verdad que nos inquietó muchísimo este tema y por ello hoy vamos a hacer la segunda continuación acerca de este tema tan importante, porque nos vamos a remontar a aquellos tiempos de los filósofos, pero también vamos a hablar de la justicia que se vive hoy en día. Entonces, profesor, regálenos entonces también una introducción acerca de este tema tan importante para todos nuestros televidentes que están allí muy pendientes de nuestra sintonía. sí, hablábamos de que todo el proceso del pensamiento occidental en programas anteriores está forjado a partir del Imperio griego, de Grecia, la civilización griega. Y uno de los baluartes más representativos es en esta cuestión del tema de la justicia es Platón, Uh -huh. porque Platón es el primero que escribe un libro referente a la cuestión política basada en la justicia y se llama La República. Temática muy actual porque es una de las problemáticas más hondas que nos afligen a nosotros los seres humanos, que es el concepto de la política, de lo político, porque la política se le inmiscuye algo que es la corrupción. Uh Y la -huh. corrupción básicamente marca la parte opuesta a lo que es la política verdaderamente política, como Aristóteles, su alumno, el alumno de Platón, había planteado que política, nosotros somos seres políticos por naturaleza y que esa política es la búsqueda del bien común, del justo medio y
en sí una verdadera política, una ciencia política debe estar basada en el bien común. Y más hoy en día en el sentido humano, filosóficamente hablando, de buscar el humanismo, verdaderamente humanismo. Nosotros en realidad eh, escapar a esa cuestión de la injusticia, porque la política está basada en lo justo, y lo justo es lo equitativo, lo igual. Y entonces todavía vivimos en esa problemática, porque en realidad no somos verdaderamente personas equitativas, no somos justos. Y entonces ahí estábamos en esa problemática centrada en esta filosofía occidental y que en sí, con el compañero Rubiel, podemos entablar que en las culturas antiguas, en la etnia a la que pertenece él, en sí las culturas indoamericanas, perdón, de nuestra América, no indoamericanas, sino los de Mesoamérica, básicamente como los Emberá, ya tenían una filosofía muy profunda, muy parecida a la filosofía occidental planteada por el pensamiento griego, porque en realidad en sí los indígenas tienen un sentido de tierra, de ecología, de política, muy cercano a ese sentimiento de equidad. Eh, y entonces por eso es muy correlativo nuestras culturas indígenas con relación a ese sentimiento de justicia y a ese pensamiento de lo que es justo. Claro que sí, profesor. Si tienes algo para que nos complementes, Rubiel. Bueno, yo creo que la forma de administrar justicia, por decirlo de alguna forma, de las etnias, y hablando más específicamente de la Emberá, ha sido como lo que podemos ver dentro de la cosmogonía, y le damos estatus a todas las criaturas. No solo queremos ser justos entre nosotros mismos, comunero, comunera, sin tener en cuenta las edades ni demás, sino también entre todas las criaturas vivas. Y entre eso también metemos lo que es natural, lo que es árboles, lo que es demás. Por eso a veces pensaba yo, cuando alguien venía de algún ministerio y nos trataba de enseñar a cuidar el medio ambiente y a cuidar los animales, y somos nosotros los que convivimos con ellos, aunque estamos relegados a tierras de pronto muy altas, más estériles, pero somos los que mantenemos lo verde como principio de vida. Y ya hablando de lo que tiene que ver con justicia, pues ha sido de una forma muy empírica, porque yo pienso desde mi forma personal de que lo que decía usted sobre los pensadores grandes de otros tiempos, que es algo que viene del alma, porque yo creo que si una persona le place hacer mal, está como fuera de un contexto humano. Entonces, a uno y a la mayoría de las personas siempre nos place hacer el bien. No creo que alguien esté contento de adrede hacerle un mal a otra persona. Esto lo hace una persona que ha sido mal educada y que tiene de pronto algún problema. Entonces, por eso nosotros desde la forma de pensar creemos que cuando uno hace algo que no está bien, algo que perjudica a la comunidad, es porque lo llamamos una enfermedad. Algunas personas difieren de esto y hacemos el paralelo entre lo que llama la justicia ordinaria un delito, y la única forma que ellos tienen es privar de la libertad a esta persona que cometió el delito. Nosotros lo que hacemos es algo más diferente, inclusive muchos de los comuneros de nosotros prefieren ser juzgados por la justicia ordinaria que llamamos nosotros y no por la justicia propia, porque nosotros no pagamos o purgamos la pena encerrados, sino que es tratando de devolver, de resarcir el daño que se hizo por medio de un trabajo comunitario que le va a servir otra vez a la comunidad. Esto después de haberle enseñado, de haberle inculcado que lo que hizo está mal hecho, para que no lo vuelva a hacer. Cuando la persona está recluida
prácticamente está y no está, porque está dentro de una granja y está trabajando. Ese trabajo que él produce vuelve otra vez a la comunidad. Y no es, por ejemplo, como lo que hacen ahora la justicia ordinaria, que meten a una persona a una cárcel y esa persona es inútil, inclusive hasta para él mismo. Los voy pues a invitar a todos ustedes y también a nuestros panelistas para que nos vamos a una cortita pausa comercial y ya retornamos aquí al Café de la Tarde. Con la frescura del campo, a pocos kilómetros del casco urbano de Filadelfia Caldas, adornada por el paisaje, pesca deportiva La Frontera, servicio de cabañas, restaurante, bar, piscina, zona de camping, amplio parqueadero. Prepara tu plan familiar, de pareja, de trabajo, descanso o celebración en Pesca Deportiva La Frontera. En Pesca Deportiva La Frontera, el sitio que ofrece una experiencia única. Reservaciones 312-299-7141. 312-299-7141. Cuando se trata de construir, Ferretería Construagro, un sitio donde encuentras todo lo que necesitas. Construagro, somos una firma al servicio de la región. Servicio a domicilio a los teléfonos 8580-224, 313-765-8304. Nos encuentras en el Parque de Bolívar, Filadelfia Caldas, atendido por sus propietarios Eugenio y Freddy. Visítanos. La Aurora Funerales y Capillas, previsiones nacionales e internacionales para usted y su familia. Cuando a su vida lleguen esos momentos de angustia e infinito dolor, recuerde, La Aurora Funerales y Capillas, un sincero servicio para ayudarte de corazón. Estamos ubicados en Filadelfia Caldas, en el Parque de Bolívar. Teléfonos 8580-264, 314-896-3559. Continuamos entonces acá en el Café de la Tarde para las personas que apenas llegan a la sintonía. Bueno, les hago la presentación, el exdocente Jairo Alberto Gallo y el señor Rubiel Mendoza, indígena en Vera Chamí, que nos hace un paralelo de lo que es la justicia desde su etnia, y el profesor nos cuenta lo que es la justicia desde el punto de vista de la filosofía y también en la época actual. Y yo tengo por acá un término muy especial, un significado de lo que es justicia. Es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, que es muy importante. Se aplica la justicia hoy día en Colombia de una forma total o parcial. ¿Qué opinan cada uno de ustedes? ¿Qué opina el profesor? Pues no, pues si tú me lo preguntas así, pues diríamos que es parcial. La justicia todavía sigue siendo parcializada porque en realidad nosotros humanamente no hemos sabido manejar un sentido de totalitario de justicia. Sucede que en realidad la diferenciación entre lo justo y no justo es muy difícil, se nos hace muy difícil como de lo bueno y lo malo, porque a veces consideramos que hay acciones que son buenas para nosotros, pero para otros es mala. Y la diferenciación entre lo bueno y lo malo es una de las cuestiones de la ética que se une con la política, bastante complicadas. Entonces, por eso en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, se habla siempre de un relativismo, de que todo es relativo. Y entonces esa relatividad entre lo bueno y lo malo, pues nos confunde mucho, porque si consideramos que unas cosas a veces son buenas y a veces son malas, pues vamos en un vaivén. Entonces, la justicia
no es total, no es total, es parcial. Eh, eh, Creo que pues con el desarrollo de todo el pensamiento occidental, a partir de las culturas griega y romana, se ha podido consolidar en el planeta Tierra un concepto de política más, más en un sentido teórico bastante avanzado. Hoy en día ya hemos llegado a un término de inclusión que es en realidad muy importante porque a nivel mundial ya hablamos de inclusión, no de exclusión. Y entonces hemos ganado mucha brecha respecto a eso, a la no discriminación, porque en realidad entre razas ha habido discriminación y entonces hemos ganado mucha brecha. Entonces hemos estado en una aproximación de lo que verdaderamente puede ser justo, aunque entre culturas existan ciertas problemáticas. Y entonces yo diría, es parcial, la cuestión es muy parcial. Bueno, ¿yo qué podría decir? Yo recuerdo que mi padre y mi abuelo hablaban coloquialmente sobre la justicia y decían que en este país por lo menos la justicia es pal de ruana. Y ahora nosotros nos ponemos a ver que de allá a acá la justicia no ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la aplicación. Y que también de pronto ustedes me desmienten si no es cierto, de que nosotros heredamos muchas formas de justicia de otros países ya desarrollados. Y que, pues hablando ya de lo mío, hace falta que dentro de la docencia haya una, ¿cómo se dice? Una forma de enseñarle a las personas desde menores edades todas estas cosas que tienen que ver, porque muchas de las faltas que comete la persona es precisamente por el desconocimiento de algunas normas. Aquí en esta cartillita, que esta cartillita es más o menos como el 1980, o sea que ya hace parte también de la historia, porque si es del 90, pues no tuvo en cuenta, si es del 80, no tuvo en cuenta ya la Constitución La del 91, Constitución. es antes de la Constitución que nos rige en estos momentos. Y aquí hay un pedacito que dice, el Código Penal debe ser conocido por hombres y mujeres para que cada quien sepa desde niño cuáles son los derechos, cuáles son sus limitaciones, para que cada quien pueda distinguir la línea divisoria entre lo permitido y lo prohibido. Entonces yo no sé, porque en lo poquito yo pude estudiar, era muy somero lo que le enseñaban a uno en primaria e inclusive en bachillerato en lo que tiene que ver con justicia. Más venía como de la mamá que decía no hagas esto porque eso es un delito, pero casi siempre la mamá se apoyaba mucho en lo que tenía que ver con religión, que dicen pues la religión que predomina aquí, que viene siendo la católica, que inclusive lo ponen por ahí, que no matar, que no robar, pero entonces se ve como una cosa que es más de la moral que de la justicia. Y si nosotros nos remontamos a unos añitos atrás, nos recordamos de que mucha gente decía, inclusive en los medios de comunicación masivos, sobre un caso de un señor que se robó un paquete de caldos de gallina, sin querer decir la marca, y lo metieron un poco de tiempo a la cárcel, y que cómo había gente que mataba una cantidad de gente y que salía. Otros decían que, por ejemplo, personas que han defraudado pues el Tesoro Nacional con tantos miles de millones de plata que uno no es capaz de contar, y que viven en las cárceles como si fuera un spa. Eso pues no soy capaz o no puedo yo ir a constatar si es cierto o no, pero eso es lo que se dice a nivel nacional. Y por eso venimos nosotros a pensar lo mismo, si usted me lo permite, en cuanto a la justicia de nosotros. La justicia de nosotros es más justicia hablando pues de los Emberá, es más justicia de terreno, porque conocemos el meollo, porque conocemos el punto, porque conocemos al comunero de tú a tú, porque sabemos qué es lo que piensa, porque aún perteneciendo a una misma etnia y basándonos por las mismas costumbres, nosotros tenemos una libertad de pensamiento que debe ser diferente. Hacemos las mismas cosas, pero de pronto de forma diferente.
pero en lo que tiene que ver con justicia, cada uno sabe y cada uno cuenta, porque nosotros tenemos una forma de enseñar que es de expresión oral, casi totalmente. Nosotros somos desafortunadamente poco lectores, ya uno que otro que de pronto hemos querido leer, pero casi por lo regular es el papá o la mamá o el líder, que en este momento nosotros llamamos gobernador, que en otras etnias se llama curaca o se llama taita, o bueno, como lo quieran llamar otras, de los tantos pueblos indígenas que hay aquí en Colombia. Nosotros nos basamos es por la conversación. Se hacen unos conversatorios igual como los estamos haciendo aquí, inclusive los abuelos, cuando en mi niñez, que todavía en nuestra comunidad no teníamos energía eléctrica, entonces nos alumbrábamos con un mechón de petróleo, y se sentaban a comentar, y por medio de anécdotas y por medio de cuenticos nos iban inculcando el respeto que debe uno tener por el siguiente comunero o la comunera, desde los tiempos, y no solo respeto a él y a ella, los pequeños, sino el respeto a sus cosas, que debería de ser así. Si nosotros nos remontamos a muchos años atrás, estamos hablando ya de antes de la ¿qué llamamos? De la devastación española, porque yo creo que no fue conquista, fue de una devastación, un genocidio. No existía la palabra robar. Esa palabra no existía dentro de nosotros, según nos han comentado los antiguos, porque tampoco existía la propiedad privada. Si nosotros vivíamos aquí por decir, en palabras de hoy, en un campamento, que lo hacíamos de forma totalmente rústica, no era que yo reclamara esto para todo el tiempo, sino solo para el momento en que estaba, porque al otro día me iba y tumbaba todo y iba a buscar cacería, pesca y a recoger frutos de otro lado. Y si yo me lo encontraba a usted, pues de pronto usted me dijera, en aquel lugar hay una fruta que ya me cansé de comer, puedes ir a comer allá. Y yo podía decirle a usted lo mismo, no existía la propiedad privada. Ya con estas nuevas, como le dijera, pensamientos que vienen desde Europa, ya nos inculcaron qué era la propiedad privada, y ahora pues tenemos que ceñirnos a eso, y es lo que estamos haciendo nosotros, porque de todas maneras la lucha ha sido fuerte, porque nosotros el primer mandamiento es la tierra. Pertenecemos a un resguardo donde tenemos, como dice la misma Constitución del 91, una limitancia, y tenemos y estamos creando, no está totalmente creado, vamos en el paso de crear los jueces de paz, pero tenemos una fuerza que ya lo dije antes, que es una fuerza totalmente voluntaria, que es conformada por comuneros y comuneras, que son los que disuaden, los que hacen el puente entre de la justicia propia y el comunero como tal, y somos los que vamos a aconsejarle a la persona que tiene que ir a comparecer ante los que están ante el Consejo de Mayores, que son los que están, digamos, aplicando la justicia propia. Permíteme un segundito, nos vamos a una cortita pausa comercial y ya retornamos aquí al Café de la Tarde. Almacén Ferreplaza, con precios muy cómodos y de excelente calidad. Encuentra todo lo relacionado con línea hogar y electrodomésticos. Lo que no encuentre, se lo traemos por encargo. Sistema de separado, teléfono 8580-224, 313-765-8304. Almacén Ferreplaza, calle Real, salida a Manizal. Ferreplaza, lo ideal para su casa. Ahora en Filadelfia encontrarás Papelería La Inmaculada, en la carrera quinta, calle séptima, frente a la cooperativa de caficultores. Encontrarás todo lo relacionado con papelería, argollado, plastificado, fotocopiado, servicio de internet, venta de datos, accesorios de celulares, todo lo relacionado con la educación estudiantil de sus hijos. Papelería La Inmaculada. Pedidos al teléfono 310-896-0703 o al 312-216-5517. Papelería La Inmaculada, el nuevo servicio de papelería en Filadelfia. La calidad de toda obra, sea industrial, hogareña o de cualquier tipo, va de la mano con el proveedor de los artículos. En Filadelfia, Caldas, Ferretería El Constructor. Eléctricos, cemento, madera, teja de zinc y Eternit, hierros, perfiles, tubos, aluminios,
Superboard, G-Plaque, pinturas, tubería sanitaria y presión. Y un sinfín de artículos más. Estamos ubicados frente a la Galería Carrera Cuarta, número 559. Servicio a domicilio al teléfono 312-815-9787. Retornamos entonces al café de la tarde, que por supuesto hoy se ha convertido en jugo porque está haciendo calorcito. Bueno, continuamos entonces con el programa que veníamos con una secuencia con el profesor Jairo Gallo y hoy con nuestro invitado Rubiel Mendoza. Y hablando acerca de lo que es la justicia, tenemos lo que es democracia, igualdad, república y paz. Profesor, hablemos un poco de cada una de estos ítems que di aquí para que pues vamos, ya estamos en contexto, pero para que vamos complementando. Hablemos acerca de la democracia. De pronto este tema, democracia, es la voz del pueblo, ¿cierto? Pero ¿se aplica la justicia dentro de una democracia? Pues en ese punto todos hablamos de democracia hoy en día. En sí decir que la democracia se cumpla es difícil también plantearlo, así como la justicia misma, porque la democracia implica el gobierno del pueblo, como su nombre lo indica, gobierno del pueblo. El pueblo es el que decide sus gobernantes. Así como decide sus gobernantes, entonces implica un razonamiento claro del elector a quien elige. Y por lo regular, nosotros que elegimos a veces nos equivocamos en la elección o no somos buenos electores. Y en realidad aún los candidatos no están en las condiciones que podría reclamar un individuo que tenga un concepto claro de democracia. O sea, el desconocimiento que tenemos en parte imparte, tanto del pueblo como del elegido, es muy, muy difícil. Hablar de que vivimos en países democráticos, en el mundo, muy difícil encontrar países democráticos. Aún Estados Unidos, que tiene una de las mejores constituciones, podríamos decir que allá no hay democracia, porque la elección del pueblo es manipulada y se sabe muy bien que hay manipulación. En países como los escandinavos puede decirse que hay democracia. Suiza podría decirse que hay democracia, pero de pronto hay algunas circunstancias que uno podría decir que la verdadera democracia es como imposible para nosotros. Y por el caso ya del número en la cultura, comparando el número de población de un país, hoy en día es muy grande la población, en comparación con una cultura, una etnia pequeña, porque en etnias pequeñas es más difícil, más fácil hacer una cuestión de gobierno democrático. Ya en un país como el nuestro, de 40 y pico millones de habitantes, aplicar la democracia es muy difícil, donde hay una cantidad de etnias que son muy diferentes y en realidad unas perspectivas de vida muy diferentes. Entonces, hoy en día hablar de democracia en un país es muy difícil, uno plantear una democracia. De pronto en las culturas antiguas la población era más pequeña y el sentido... Pero yo no sé, para mí hay algo que, quitándole un poquito la connotación religiosa, aunque la tiene, porque la religiosidad, hay algo en lo religioso que hay una connotación de que en realidad nosotros nos mueve, humanamente nos mueve algo que es
a nivel, como les dirían los griegos, nivel cósmico, que en realidad nos hace hacer lo que debemos hacer. Y, y hay un gobierno cósmico de la naturaleza misma que nos falta entender mucho más, porque la naturaleza tiene un equilibrio y humanamente nosotros a través de la biología, la ecología y todo, hemos llegado a lo que los indígenas comprendían de la naturaleza misma, que hay una ley natural y esa ley natural se puede transmitir en una ley social, porque podremos hacer de una ley social casi algo similar a una ley natural. Y, y hay un acondicionamiento que es muy difícil descifrar. Hoy en la psicología se maneja el inconsciente colectivo, se habla del inconsciente colectivo. Hay algo en nuestro inconsciente colectivo que hace funcionar todo el sistema social. Y ese inconsciente colectivo hoy los psicólogos lo manejan en sociología, en básicamente en manejo de contextos sociales. Hoy en día para una elección de un político, esto se estudian mucho las redes sociales y la influencia de las redes sociales con respecto a la elección, manipulable de forma negativa, pero también podría ser de forma positiva. Conocemos un instituto nacido en Alemania y que hoy en día mm, trabaja en Londres, llamado el Instituto Tavistock. Y ese Instituto Tavistock es un grupo de sociólogos y antropólogos que estudian el comportamiento social, donde en realidad dan unas pautas para la comprensión de lo que es un verdadero líder y cómo se debe manejar una empresa. Porque la cuestión del líder es lo mismo en la política como en la empresa. Eh, ¿Qué debe tener un líder? ¿Qué debe manejar un líder para manejar un grupo humano? Y entonces hacer notar también que cada uno de nosotros como seres humanos somos líderes en potencia. No solamente el que nació de nacimiento de liderazgo, sino que nosotros en las empresas debemos ser también líderes, porque ahí nace la cuestión de pertenencia. Y entonces, digamos, hoy en día ese aspecto de democracia puede aplicarse con un estudio profundo de la psicología, nuestra, y, y hacerlo empático con las tradiciones religiosas, éticas, morales, que tú hablabas de la moral, que es un poquito diferente a la ética, porque entre cultura y cultura difiere el estilo de lo bueno y lo malo, pero se puede identificar en ética un comportamiento de no discriminación, de comprensión, de entendimiento de cada cultura. En ese estudio de las etnias nos lleva a un sentido más humano para llegar a una comprensión ya democrática. Yo le digo, no es en los políticos que está básicamente el desarrollo de nuestras culturas, sino de los grandes pensadores, los que trabajan hoy en día todavía En esa tónica en de esa ser tónica justos. de humanidad, de humanismo. Tenemos organizaciones como la ONU, que en realidad uno de los principios es la consolidación de la no guerra, de armonizar, ¿verdad? Que uno de armonizar con las políticas de países diferentes. Un fenómeno que todavía queda por estudiar es la guerra. ¿Por qué la guerra? Es una pregunta del por qué. ¿Y por qué justificamos y decimos que la guerra es necesaria? Eso Porque en estaba realidad pensando. decimos que la guerra es necesaria. Sí.
para poder subsistir. ¿Y por qué Y- es necesario que tantas personas, perdón, profesor, y por qué es necesario también que tantas personas inocentes tengan que morir para equilibrar una nación en cierta forma? De pronto para evitar polarizaciones o para evitar que los grandes entramados se queden con los bienes de los más pequeños. En 2 minuticos seguiremos entonces hablando de todo esto tan importante como es la justicia. Hoy en el café de la tarde que se nos ha convertido en juguito. Ya retornamos entonces aquí a este programa. Si quieres vender, comprar o cambiar, utiliza los servicios de FTV, Filadelfia Televisión. Llámanos 323-458-3578 y anuncia con nosotros. Comodidad, calidez, calidad. Lo que quieres de un buen hotel, en Casablanca hallarás. El sitio perfecto para descansar. Un lugar maravilloso. Casablanca. Un sitio lleno de sueños, magia y bellos momentos. La vida es corta. Disfruta el placer de todo lo que Casablanca tiene para ofrecer. Nos encuentras en la carrera cuarta número 555, Filadelfia Caldas, frente a la galería. Reservaciones 312-279-7494, 320-492-1005. Al momento de llevar a casa los productos de la canasta familiar, buscas variedad, calidad, comodidad, atención y gastar menos comprando más. Este sitio lo encuentras en Filadelfia Caldas, Parque de Bolívar. Autoservicio Central. Allí encuentras abarrotes, rancho, licores, lácteos, productos de aseo, enlatados y mucho más. Autoservicio Central. Servicio a domicilio al teléfono 310-379-7361. 8580-745. Continuamos aquí en el café de la tarde disfrutando este exquisito jugo natural y jugos en leche aquí en Filadelfia Caldas en su restaurante Dogma. Nos encuentras en una esquina del Parque de Bolívar, al lado de abajo, la casa de balcón. Allí encuentras toda clase de platos, variedad de platos. Allí también se pueden, aquí es donde nosotros estamos, se pueden celebrar fechas especiales para servicio a domicilio. Entonces puedes marcar el 323-332-0675, repito, 323-332-0675. No lo olvides, un sitio totalmente diferente donde te sientes en familia, donde te van a atender con calidad humana. Restaurante Dogma en Filadelfia Caldas. Continuamos entonces con este programa que en realidad nos puede llevar a muchísimos más programas, que este sea ya hicimos un segundo, lástima que ese segundo se nos perdió. Vamos entonces con este que sea el segundo, vamos con una serie de programas con el profesor Jairo Gallo, porque con él hay mucha tela de donde cortar y estamos hablando acerca de la justicia, donde me pregunto por qué siendo la justicia ese equilibrio, esa balanza para respetar y que respeten mis derechos, porque tiene a veces que ser como tan fuerte, porque en ocasiones no me quiero remontar a épocas muy atrás, pero lo que es hoy día, yo no sé si Rubiel Mendoza en el libro que tiene de pronto hablando de la infidelidad, porque no es justo que en una pareja hayan infidelidades, porque bueno, o se va a sentir mal la persona a la cual uno no le está haciendo nada a ella, uno estará haciendo otras cosas con otras personas, pero esta persona directamente se va a sentir muy mal. Claro que sí, se tiene que sentir mal porque pues uno en el sentido amoroso quiere que esa persona pues viva y que su mundo gire alrededor de la persona que uno ama, y que ya él esté compartiendo con otra persona o ella esté compartiendo con otra persona, se va a empezar a dañar, a fragmentar esa relación.
Hoy en día pues no tenemos unos castigos tan grandes, de pronto hay una religión o es en Arabia, en donde es que si la mujer es infiel, la apedrean, ¿dónde, en qué parte es? ¿En qué parte es? Pues, a ver. Bueno, entonces aquí le preguntamos al profe y nos devolvemos de pronto a cómo empezó cómo empezaron los pensadores a buscar los mecanismos de justicia. De pronto Johnny dice que hay otras culturas donde penalizan inclusive casos como tan difíciles, diría yo, como la unión de una pareja y eso tiene un nombre, cuando uno de los dos es infiel. He oído que en el Japón eso está penalizado y que la pena es que si mi mujer yo la encontré siéndome infiel, yo la puedo demandar y ella me tiene que pagar una cantidad de dinero. Si eso aquí existiera, pues habían muchos ricos o ricas, habían muchos ricos o muchas ricas. Bueno, y si hablamos de justicia, de pronto el profe ahora nos hace el favor y nos ilustra un poquito. Por ejemplo, en la China existe la pena de muerte para los políticos corruptos. Si eso existiera aquí en Colombia, pues estaríamos nosotros sin políticos, nos quedaríamos sin políticos. Nos quedaríamos sin políticos. La verdad. Y también te estaba preguntando porque hay un sitio donde es que apedrean la mujer cuando es infiel. Estas chicas que están tapadas, esto es por allá por donde... Países árabes. Eso, los países árabes que apedrean la mujer hasta matarla porque es infiel. Quizá con el hombre también es así, pero yo quiero que tú a colación de lo que estamos hablando, ahorita la mujer y el hombre los tiraban al agua cuando hacían algo malo. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Pues eso aquí nos remitimos a leer un poquito y eso era cuando el hombre encontraba la necesidad de administrar justicia, pero no tenía como las formas, porque se estaba desprendiendo, me imagino, una cantidad de ciencias después de la filosofía. Y aquí dice, por ejemplo, que los castigos primitivos eran tan crueles que, por ejemplo, en Egipto, antes de Cristo, las penas consistían en cortar nariz, orejas, manos, lengua al condenado a muerte, que luego estrangulaban o empalaban o decapitaban o se quemaban en la hoguera o le embalsamaban en vida, según sus crímenes, ¿sí? Según sus crímenes. O sea que eso no solo los mataban, sino que era horrible. Ahora decían, por ejemplo, que cuando una mujer era acusada podía ser de brujería. Por eso digo que esto tenía mucho que ver con la iglesia también, que metía ahí su ejemplo. Los tiraban a un lago o a un pozo de agua. Y el que salía era el que estaba libre de pecado. ¿Y a quién les tiraban? A los dos. Entonces no sabían por ¿El qué. esposo o la esposa, cierto? Bueno, digamos que si ellos tenían un problema en su pareja, era muy fácil, por ejemplo, deshacerse uno de la pareja diciéndole al que administraba justicia que en el caso del hombre, mi esposa es bruja. Entonces venía a estas personas a tratar de administrar justicia de una forma tan primitiva que lo que hacían era venir a hablar con ellos y entonces me imagino que en su defensa la mujer decía, no, es que el brujo es él. Entonces como no podían darse cuenta ni indagar eso ni llegar a la conclusión, lo único que hacían era tirarlos los dos al lago y el que salía era el que estaba libre por obra divina. Pero después se dieron cuenta de que de pronto uno de los dos estaba más entrenado para nadar y no siempre era el que era inocente, sino que podía ser un culpable muy buen nadador. Y así fueron como dando tumbos la justicia en forma de administración, hasta que llegamos a estas épocas que a mí me parece que seguimos dando tumbos, pero no porque no hayan unas reglas, que vuelvo y digo, fueron muchas heredadas de otras culturas europeas, sino porque ya ahí mete la mano la corrupción, que toca inclusive las escuelas de formación de jueces y demás. Y ahí creo que ya lo que manda es la moneda. Entonces uno es culpable siempre y cuando tenga o no tenga plata. También es irracional. Así bien puede acá su También acotación. es muy irracional.
Tú estás hablando ahí de la cuestión primitiva de cómo se ha intentado a través de la historia humana de impartir justicia. Y la pregunta es, ¿quién es el que tiene que impartir justicia? En realidad, si vemos en el núcleo de la sociedad, el núcleo de la sociedad es la familia. En el núcleo de la Tranquilo, profesor. No hay problema. el núcleo de la sociedad es la familia. Si Ajá. cogemos la familia, el sentido de los padres, padre e hijo, en sí, ¿cómo se educa con justicia? Es una de las preguntas que uno hace respecto a lo que es justo, respecto a lo que dice un hijo que es injusto, que hace su padre, o lo justo que hace. Y entonces, nuestra sociedad ha pasado por esos estadios primitivos de impartir justicia por medio de algo que se llama autoridad. Y en realidad se ha estudiado mucho ese criterio de autoridad. ¿Cómo se gana un criterio de autoridad? Y hoy en día hemos avanzado tanto que la autoridad se gana como los indígenas en el tiempo cuando hacen consenso, cuando hacen diálogo. Lo importante en una familia es el diálogo. En una familia que no hay diálogo, no hay consenso, porque el padre no es el que impone al hijo, ni el hijo impone al padre, sino que es una cuestión concertada. Así en una sociedad tiene que ser las cosas concertadas. Algo que nos dio la evolución es el lenguaje como herramienta de comunicación, como herramienta de supervivencia. Y esa herramienta de supervivencia marca la pauta del diálogo para hacer lo que en las etnias indígenas hacen con respecto a lo social, respecto a lo familiar. Hoy en día, en las sociedades cuando crecen, hay una cuestión de más bien imposición, autoritarismo, donde en realidad cierra el diálogo en todo el ámbito. Entonces, formas primitivas como esas de sancionar son las que se ven que no son las adecuadas, porque en realidad no se está conduciendo a algo, al bien. ¿Cómo voy a ejemplificar yo con un castigo? Lo peor hoy en día es sancionar con castigos. Es llamados de atención más bien que castigos, porque esos castigos tan cruentos perseguían más una cuestión de autoritarismo y fomento del miedo. Y se sabe que humanamente el respeto no se gana con miedo, porque el respeto es algo muy diferente al miedo. El respeto, perdón, profesor, no se exige, ese respeto se gana. Se gana. Es Y lo mismo la autoridad, se tiene que ganar. El indígena, los mayores son los que, en los indígenas, los mayores son los que tienen toda la autoridad porque tienen la comunidad les guarda su respeto. Y ese respeto no es de infundir miedo, no es de infundir miedo. Y más entran en una cuestión de diálogo, algo que las culturas indígenas nos enseñan a nosotros, algo que hoy en día está planteado en los diálogos entre FARC, ELN, porque en realidad a través de las armas no vamos a lograr nunca paz. Tiene toda la razón, profesor, y perdóneme que que le interrumpa. No vamos muy lejos. Hoy día todavía se aplican castigos como este castigo que nos leyó ahorita Rubiel Mendoza. Lo digo ¿por qué? Porque en la madrugada de ayer subieron y un señor hizo una denuncia, él iba en un carro e iba grabando la camioneta adelante, un carro adelante llevaba un perrito, la camioneta iba a gran velocidad y llevaba un perrito colgado. De verdad que no estamos lejos de esas mentes tan primitivas. Este señor es totalmente un ser que para mí no es un ser humano. Este señor debería de obtener todo el peso de la ley por lo que le hizo a este
a este animalito. Entonces, mirando aquí y haciendo un paralelo con lo que él dice, no estamos muy lejos. Hay ocasiones, profesor, en las que nosotros somos más primitivos con nuestras acciones que lo que pueden hacer otras personas. Yo siempre he sido una activista en el bien, en pro de los animales, en pro del medio ambiente, pero pienso yo, es justo que un sector social esté dañando, por decir algo, el medio ambiente, porque a pesar de que la pólvora se ha utilizado para unos medios que los cuales se debe utilizar para explotar X o Y mineral, ¿cierto? Pero también se utiliza para dañar los animales, para dañar el medio ambiente, para esas emisiones de gases al aire. ¿Será justo, profesor, o será justo, Rubiel Mendoza, que esto suceda y que hayan entes responsables de sancionar esto y no lo hagan porque puede haber de pronto plata de por medio? Yo sí quisiera que para un próximo programa estuviéramos aquí nosotros otra vez con el profesor Jairo Gallo y con Rubiel Mendoza, y les voy a dejar esta pregunta, este interrogante, para que conversemos de él en otro tema, en otro momento, pues porque el tiempo en televisión se nos va muy rápido y ya por allí nos están diciendo que ya tenemos que cortar acá, el señor técnico. Oiga, también estamos a nombre de la Academia de Música Smooth Music y también todo lo que tiene que ver con producción musical, con Diego Fernando Murillo. Bueno, muchas gracias, profesor, por acompañarnos en esta tarde, por estar con nosotros. Con mucho gusto, Johnny. Gracias, y gracias también a Rubiel Mendoza por estar con nosotros, y queremos que públicamente, porque es una persona muy ocupada y casi nunca está acá para el programa, para que públicamente te comprometas con nosotros y nos acompañes en otro programa, porque la verdad este interrogante queda aquí y en el próximo programa vamos a hablar de ello. Okay, muchas gracias. Estaba yo pensando ahorita en otro programa que tienen ustedes, que tuve también la oportunidad de estar, con el desafortunadamente desaparecido don Erasmo Alzate, que lo recuerdo mucho ahora, que él tenía el programa Educar es el Camino, porque esa debería ser la palabra, educar, para que una persona no diga yo hice esto por desconocimiento, sino que cuando está una persona educada lo hace, siempre lo hace, sin embargo, pero lo hace con conocimiento de causa, por lo tanto debería ser peor la pena. Ahora, en lo que tiene que ver con el maltrato animal, pues en esta imagen que se volvió viral, pues yo digo, ahí tendría que entrar un mediador, que sería un juez y un investigador, para darse cuenta si no fue que él lo tenía y el animalito dejó la puerta desajustada y se salió y se cayó. Y bueno, hay una posibilidad de estar mirando por los espejos retrovisores, pero entonces ahí donde hace mucha falta una investigación de campo, y me imagino que las autoridades deberían estudiar el caso y poner en cuestión todo eso y mejorar y entrar en lo que es justo también a todo animal viviente, ser viviente. Sí, es cierto, pero te voy a comentar. La persona que iba filmando el video le pitaba y le pitaba y le pitaba al señor, y el señor nunca hizo caso omiso. El señor sí sabía lo que estaba haciendo, ojalá que le caiga todo el peso de la ley. Muchísimas gracias a ustedes dos por acompañarnos hoy en el Café de la Tarde, y los esperamos en otro próximo programa. Que tengan todos un resto de tarde bien agradable. Chao, chao.